Decir unas palabras a Monseñor Medina, que fue obispo de San Juan Bautista, que es la tierra natal de Dionisio Borda, y que me dijo: yo quiero también hablar. Bueno, Monseñor, tiene usted uso de la palabra porque usted también es antorcha de la libertad. Sí, por eso. Muy buenos días para todos. Felicidades por los 28 años del Señor. Y por la voz de Radio Libre. Yo siempre lo escucho y participo también con la señora Natal de es la estrella de cultura, de música, de expansión cultural, vamos a llamar. Bueno, yo qué puedo decir más, tantas palabras buenas. Primero, lo dijo Dionisio, el premio pertenece a muchos. Yo doy reconozco este premio a los misioneros, campesinos, que desde el 76 sufrieron tortura, como vos, y que estuvieron mucho tiempo privados de su libertad y de su dignidad. Así que, para ellos también, este premio, como lo dijiste bien. En segundo lugar, felicitar a Radio Libre, porque siempre está haciendo la renovación de la mente y del corazón, sobre todo con algunos programas como Contra Poder. Eso es reñidísimo a veces, con mucho poder, y me parece importante. Voces aquí en Paraguay hay pocas como esa, pero hace falta porque estamos en un país otra vez volviendo vamos a decir, al miedo. Si no es miedo a la cárcel, es miedo a cualquier otro, y miedo de perder el trabajo. Conozco mucha gente que me hablan y dicen: ¿qué voy a hacer? Bajico a Yapola. Quiero trabajar porque tengo familia. Y me obligan a hacer tal o tales cosas. Yo les digo: haga el mapa 2. El que manda a hacer que el culpable para la mujer no tiene conciencia. Y creo que así tiene que ser, como me dijo hace poco un señor. Estuve trabajando en una institución pública y me dijo que hiciera esto. Yo le dije: yo no quiero hacer eso, yo quiero ver un capitán santo. Y me dijo: entonces vamos, no para acá. Llegaba otros andames, apenas ahí de la más. Imagínense, cortito el asunto, rápido. Es terrible este asunto. Entonces, hace la voz, se forma conciencia, opinión y sobre todo capacidad para hablar y para pensar. Porque en Paraguay, por mucho tiempo, y creo que hasta ahora no se piensa, estamos hablando con Oscar, que es fácil hacer pobre a la gente. Pobreza y necesidad son dos elementos de opresión, de dominio, de dominación, y eso sucede en Paraguay. Esa gente pobre no opina ni sabe que con 200, 300 mil guaraníes va a vender su cédula, va a vender su conciencia. ¿Por qué? Porque necesita. La necesidad con la ignorancia es una terrible, vamos a decir, un terrible mal para la vida democrática, para la vida de libertad. No podemos ser libres si hay esa realidad cada vez más reinante y candente. Así que, gracias por los 28 años, gracias Benjamín y Dionisio, me alegro porque es un compoblano. Yo soy también misionero, soy familia, pienso mucho tiempo, pero sigo estando, pues me voy a desde cada momento. Me llama. Soy Fernandino, yo tengo mi casa aquí a 6 cuadras de acá, es donde se rezaba la cuesta. O sea, una gran alegría para mí ser vecino de Radio Libre. Y cuando nos conocimos con Benjamín, cuando yo pasé por Estados Unidos también, pero ya no tuvo para estudiar ni nada, sino por la derecho humano, y me alegré cuando supe que él estaba acá. sobre
ya saben. Gracias a ustedes y sigamos luchando sin desmayo, como lo dijo muy bien el Benjamín, como lo dijo Dionisio, para que el Paraguay salga de esto. No hay mal que dure 100 años. Y segundo, estamos en el año de la esperanza en la iglesia. La esperanza no podemos perder. La esperanza se tiene que construir, se tiene que hacer. Y nosotros somos los actores y autores de esa. Y con los libros que escriben, con las publicaciones que hacen, aquí Benjamín es muy, en ese sentido, fecundo. Cada momento saca un libro. Parece que usted no te sueña y ya saca. ¿Cómo es? Jardín pandémico. Jardín pandémico. La pandemia sacó un libro, jardín pandémico. Bueno, gracias, Dios nos bendiga a todos y yo me alegro con ustedes por estar acá. Y Dios les bendiga a todos y Dios bendiga a vos y a su familia. Y a Benjamín, la señora es muy amiga, porque es viejo, ídolo musical. Gracias. Gracias.